Hola chicos, en el video de hoy vamos a continuar el siguiente tema que veremos. Nos ubicamos en ley de senos y recordamos que estos últimos dos temas, ley de senos y ley de cosenos, se utilizan exclusivamente para triángulos oblicuángulos. En este video únicamente abarcaremos ley de senos. La otra semana publicaré el video de ley de cosenos. De acuerdo a cómo se puede observar en la figura, tenemos un triángulo oblicuángulo y la ley de senos nos dice lo siguiente, que la razón que existe entre un lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Traduciendo un poco este párrafo, ¿sí? Se reduce a simplemente lo siguiente. Entendemos por razón una división en el lenguaje matemático, ¿sí? Cuando hacemos alusión a una razón es una división. Por lo tanto, la primera razón que tenemos situada en la fórmula de ley de senos es aquella división entre el lado de un triángulo, este lado llamado A, y el ángulo que le corresponde. En este caso, al ángulo A le corresponde el lado A, pero es interesante. Aquí nos hace alusión también a que utilicemos la función seno, ¿sí? Entonces, la razón que existe entre un lado de un triángulo y el seno del ángulo. Entonces, si nuestra primera división se hace con referencia al lado A y el ángulo A, es nombrar en el numerador el lado A y en el denominador la función seno del ángulo A. Siguiente razón que vamos a establecer. Y estas tres razones las vamos a igualar. Es lo mismo. Me ubico en el lado B, este es el lado B, sobre la función seno del ángulo B que corresponde. Y por último, esta razón se va a enfocar al lado C sobre el ángulo C. Entonces vamos a tener tres proporciones que se realizan, ¿sí? Con los lados y la función seno de cada ángulo respectivamente. Para concluir, la ley de senos se utiliza cuando se presentan estos dos casos específicos. Tenemos en nuestro problema dos lados y el ángulo opuesto a ellos. ¿A qué nos referimos? Si tuviéramos dos lados, si nos ubicamos aquí en el triángulo que tenemos en la figura, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Si me dieran como información el lado C y el lado A, ya me están dando los dos lados. Y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso, si me dieran el ángulo A, ya con esos tres datos puedo ubicar que necesito utilizar ley de senos. O, en este caso, pudieron también haberme dado el ángulo C y cumplo los requisitos para poder utilizar ley de senos. ¿En qué otro caso se pudiera dar esta situación? Está la siguiente estrellita, dice dos ángulos y cualquier lado. Es decir, que ahora me dan como dato el ángulo A y el ángulo B como información y aparte cualquiera de mis lados. Me pueden dar el lado A y con esos tres datos ya puedo apoyarme de ley de senos. Así bien, pudieron haberme dado la información del lado B y también con esos tres datos puedo establecer esta fórmula que les acabo de mostrar. Vamos a un ejemplo para que podamos aplicarlo. El ejemplo 1 de su libro plasma un triángulo oblicuángulo ABC donde, si ya pudieron darse cuenta, donde se ubica el ángulo enfrente de se ubica su lado y siempre vamos a llevar ese orden en los triángulos. De acuerdo al ángulo, enfrente está su lado correspondiente. Así para cada uno. Tenemos el ángulo C, su lado está justo enfrente. Y por último el ángulo B y su lado está justo enfrente. Si no nos dieran ya la figura y nada más te dan en un párrafo la información, tú tienes que ser capaz de acomodar tu triángulo, ¿sí? De acuerdo a los datos que te den. Y de esa forma lo ordenarías. Este es un triángulo oblicuángulo donde aquí tengo la pequeña notita que teníamos
en la pantalla anterior. Y aquí hicimos esta nota, nos ubicamos en que me dan dos ángulos y cualquier lado. Si se fijan, tengo el ángulo C, el ángulo B y me dan como información el lado B. Entonces cumple una de estas dos condiciones y por ende puedo yo aplicar ley de senos. Vamos a sustituir los valores que tenemos en nuestra fórmula. De A desconocemos el valor y el ángulo A lo podemos nosotros conocer porque como ya tenemos dos ángulos, sabemos por teorema que este triángulo tiene que sumar 180 grados y para conocer el ángulo A hacemos una simple resta. A 180 restamos 76 y 42. Esto nos va a dar como resultado 62 grados para el ángulo. Por lo tanto, podemos seguir llenando nuestros datos en la fórmula. Tenemos función seno del ángulo 62. Repito, A no tenemos su valor, por lo tanto dejamos. Y en la parte del denominador, el ángulo A no lo conocíamos, pero por esta diferencia que acabamos de realizar, ahora ya lo pudimos ubicar. Continuamos sustituyendo. El valor de B sí lo conocemos, el valor de B ya lo tenemos, nos dan los datos que son 15 centímetros, entonces colocamos el valor. Y esto es entre la función seno del ángulo B, que es 42. Por último, el valor de C no lo conocemos, por lo tanto dejamos su literal y dividimos entre la función seno del ángulo C, que es en este caso 76. Una vez que ya sustituimos, vamos a observar lo siguiente. Necesitamos dos de estas proporciones para poder encontrar primero A. Si nos ubicamos en estas dos proporciones, ¿sí? Podemos por regla de 3 obtener A. 15 lo multiplicamos por seno del ángulo 62 y ese resultado lo dividimos entre seno del ángulo de 42. Vamos a hacer la operación para obtener el valor de A. Entonces quedamos que 15 va a multiplicar a la función seno del ángulo 62 y ese resultado lo vamos a dividir entre seno del ángulo 42. Si pueden todo teclearlo en un solo paso en su calculadora para incluir así el total de decimales y no perder tanto decimal en el camino. Esto da un total de 19.7931 centímetros. Recordemos que es un lado. Esto fue para obtener el valor en A. Para obtener el valor para C, vamos a ubicarnos nuevamente, pero ahora esto que voy a marcar en verde. Entonces voy a tomar nada más esas dos proporciones y vamos a hacer exactamente lo mismo para C. Para el lado C, 15 va a multiplicar, aquí a lo mejor queda empalmado, les recomiendo que ya en su cuaderno lo plasmen por separado para que puedan ver la regla de 3. 15 va a multiplicar al seno de 77 y ese resultado vamos a dividir entre seno de 42. Entonces quedaría 15 que multiplica seno del ángulo 76 entre seno del ángulo 42. Repito nuevamente, si en tu calculadora puedes hacer el cálculo en un solo paso, te lo recomiendo para así ya no perder decimales. Esto da un total de 21.752 centímetros. Es así como llegamos a resolver los tres datos que nos faltaban para este ejemplo. Tenemos el lado A, el lado C y el ángulo A que nos faltaba. Continuamos con el ejemplo número 2 de tu libro y aquí igual en el post-it que se puede ver en la pantalla. Ahora vamos a situarnos en la otra modalidad. Ahora este problema nos plantean, ¿sí?, cómo resolver si tenemos dos lados, ¿sí? Si nos fijamos tenemos el lado M y el lado P y el ángulo opuesto a ellos. En este caso es el ángulo
P, o sea, es un ángulo que está opuesto a uno de los datos de los lados que me dan. Me pudieron haber dado también el ángulo M y cumple con esta condición. Entonces me dan dos lados y un ángulo. Ahora bien, empezamos sustituyendo en nuestra fórmula los datos que tenemos. No se alarmen, aquí tenemos un triángulo MNP, no tenemos ABC, pero entonces vamos a hacer nuestra fórmula de acuerdo a las literales que nos dan en orden alfabético. Si empezamos con A, pues en orden alfabético sería empezar con la letra M sobre seno del ángulo M. Después tendríamos N, el lado N, sobre seno del ángulo N. Y por último, lado P sobre seno del ángulo P. En esta parte vamos a sustituir. ¿Sí? ¿Qué datos sí tenemos? Tenemos el valor de M, tenemos el valor de P y tenemos el ángulo P. Entonces vamos a sustituir lo que tenemos. En el valor de M es 8 centímetros sobre seno del ángulo M. Igual en esta parte no tenemos datos, N seno del ángulo N. Y en P tenemos un valor de 12 centímetros sobre seno del ángulo de 76. Ahora bien, si se fijan, tenemos datos en esta parte, en esta proporción y en esta proporción. Entonces vamos a apoyarnos de ambas proporciones. Voy a escribirlas nuevamente aquí en la parte inferior. 8 sobre seno del ángulo de M es igual a 12 sobre seno del ángulo de 76. Si se fijan, me queda únicamente como incógnita un dato. El dato que me queda como incógnita pues es el ángulo M. Y entonces aquí puedo realizar la regla de 3. Esta regla de 3 sería 8 que multiplica a la función seno del ángulo 76 y después dividir entre 12. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos seno del ángulo M, que es la incógnita, es igual a 8 que multiplica a seno del ángulo 76 sobre 12. Esta operación también, si la pueden hacer en un solo paso, en un solo movimiento en su calculadora, perfecto. Esto nos da como resultado 0.6468. Sin perder sus decimales, recordemos que para despejar un ángulo, porque aquí la incógnita es encontrar el ángulo M, aquí está estorbando lo que es la función seno, está multiplicando al ángulo. Por lo tanto, para despejar el ángulo M, quedaría esta función seno, pasaría como función inversa. Sería seno inverso de 0.6468. Obviamente aquí ustedes pongan shift seno y introducen con la tecla ANS todo el valor que les dio de la respuesta anterior. Todo con el fin de no perder ni un decimal en nuestro cálculo. El ángulo M tiene un valor de 40.3055 grados. Entonces aquí ya ustedes los decimales los convierten a minutos y luego si vuelve a quedar decimales los convierten a segundos. ¿Okay? Tenemos 40.3055. Ahora bien importante, ya tenemos dos ángulos. Lo coloco en la imagen. Aquí ya tengo 40 grados, punto 3055. Entonces el tercer ángulo, que es N, lo podemos obtener, el ángulo N, por una diferencia. Ángulo N es igual a 180 menos 76 menos el ángulo M que acabamos de obtener, que es 40.3055. Repito, mantengan ahí el valor total del ángulo M y en una sola operación resten 180 menos 76 menos ANS, o sea, para seguir arrastrando la respuesta anterior, y esto les va a dar un resultado de 63.6944 grados. Ahí ya tenemos los tres ángulos. Nos faltaría ya nada más hacer el cálculo para
el lado que nos falta, que es el lado n. Entonces realizamos una regla de 3. Nos ubicamos aquí, nos falta este valor. Podemos hacer regla de 3 ya sea con esta proporción o con esta proporción, porque ya las tenemos completas. No va a haber ningún problema. Voy a elegir hacer una regla de 3 en esta parte y voy a sustituir valores de este lado. N tiene un valor, n no lo conocemos, quedaría n sobre seno del ángulo n, quedamos que el ángulo n 63.6944. Seguimos sustituyendo, tenemos 12 sobre seno del ángulo 76. Entonces, para encontrar el valor de n, multiplicamos 12 por seno del ángulo 63.6944 y el resultado dividimos entre seno del ángulo 76. N es igual a 12 que multiplica seno del ángulo de 63.6944 entre seno del ángulo 76. Si no les dan los mismos valores que a mí, yo fui arrastrando así tal cual cada resultado, ¿sí? Puede variar ahí unas décimas más, menos, pero nunca el entero. 11.0866 centímetros. Con esto finalizamos nuestro segundo ejemplo. Encontramos el valor de n, aquí está. Encontramos el ángulo m, el ángulo n, que eran los 3 datos que nos faltaban en el triángulo. Eso es todo por este video. La otra semana estaré grabando lo que es ley de cosenos.